la canica y empiezan todas ya con un ritmo brutal en un circuito complicado, en un circuito con muchas curvas, también, por supuesto, con mucho toque. Podríamos decir que hay canicas que podrían salir fuera del circuito, podría salir el safety car y de momento se pone en cabeza esta canica blanca, esta canica de azul clarito, seguida por la canica de azul oscuro, manteniendo un buen ritmo en todas las curvas y como veis hay mucho bache, hay incluso dos caminos, por lo tanto la posibilidad de acabar fuera es muy alta. La canica blanca que se ha quedado enganchada en esa curva, la de azul oscuro se pone por delante, llega una negra de hecho por la derecha, por el segundo camino, pero no se va a poner primera, se mantiene en primera posición la canica blanca, la canica azul clarito. Que bien está haciendo el zigzag, que bien está haciendo el izquierda-derecha, que bien está haciendo todas las curvas, que bien está manteniendo en la primera posición. Le está siguiendo la canica de azul oscuro, cuidado que se puede poner en cabeza y de hecho lo consigue, pero mantiene otra vez el liderato. La canica blanca que no va a dejar esa medalla de oro a nadie más. Llega la canica amarilla por detrás, le quiere apretar un poquito en este final de carrera. La canica amarilla que puede dar la sorpresa, se han chocado todas contra la pared. La canica blanca sobrevive a otra curva y se mantiene en esa primera posición. Estamos llegando al final de la carrera, lo tiene prácticamente conseguido. Últimos segundos, la última curva, lo va a conseguir, lo tiene hecho, va a ganar la canica blanca si no tiene un accidente. Vemos la línea de meta y es victoria para la canica blanca, exhibición absoluta, ahí lo vemos, de Summer Sky, que logra 25 puntos en la clasificación. Canica amarilla, comienza la carrera, el tercer clasificatorio de la carrera de canicas, ya lo sabéis, de 7 se clasifican 4 y cuidado porque están todas en un palmito, Ander. El pollo loco que ha caído hasta la cuarta posición, la primera posición que es la canica amarilla, le sigue si no me equivoco Deep Ocean, la canica sí que verdosa, tercera azul, ojito con pollo loco que se está pegando, llega a las bifurcaciones dentro de muy poquito. Cuidado con las bifurcaciones porque eso puede ser básicamente lo que decida la carrera, sigue la canica blanca por delante, pero el pollo loco está en tercera posición, el pollo loco que quiere ir a la primera, cuidado con las curvas, que puede salir el safety car, puede salir el safety car de estas canicas, llegan las bifurcaciones, cuidado con el pollo. ¡No! ¡Se ha chocado! ¡Se ha chocado! ¡Se ha chocado! ¡Quiere cantar el safety car! Y entre todo esto lo aprovecha la canica azul clarita, que se va a clasificar. El pollo loco Anders ha ido para el Kentucky, se ha frito el pollito. ¿Qué le han hecho? Se va a quedar fuera, se va a quedar fuera. No. Ha hecho perfecto. ¡Ojo! ¡Oh, ha llegado! ¡Ha llegado! ¡Se mete el pollo loco! ¡Se mete el pollo loco! Por favor, completamente quieta, se había muerto, estaba muerta. por favor, antes de ir a la siguiente carrera, vean lo que es un hombre, lo que es un guerrero. Se había quedado parado, se había pegado un puto ostión, el pollo loco se había ido para el Kentucky, pero se ha metido en extremis. Se ha metido en extremis el pollo loco. Aquí lo... Oye, Ander, ¿cómo está clasificado el pollo loco? Bueno, espera, ¿dónde están las otras? ¿Faltan 2? A ver. No, esas se han perdido, pero espectacular lo que ha hecho el pollo loco, Había pegado una pasada espectacular a la bola azul y se ha quedado muerto contra la pared. Yo, Ander, voy a decir una cosa. Ha sido un poco carrerita de Cholo Simeone porque 2 no han terminado, White Widow y Tarántula no han llegado ni a la...